Continuamos hoy con nuestra serie de las cartas pastorales que estamos aprendiendo desde hace ya algunas semanas, y hoy vamos a comenzar con el capítulo 5. Recuerden que ya hemos recorrido desde el capítulo 1 de 1 de Timoteo hasta el 4. Ahora vamos a entrar en el capítulo 5, que dicho sea de paso vamos a detener hasta, como decía el pastor Julián, hasta noviembre, donde vamos a continuar con la predicación de 1 de Timoteo. Pero aquí vamos a ver en este capítulo 5 a Pablo seguir enseñando en la forma correcta en la que los hermanos debían conducirse dentro de la iglesia. Específicamente en el capítulo 3, versículo 15, nos da la idea general de la carta. Y ahora en nuestro capítulo 5 vamos a ver cómo la exhortación que dice Pablo, que culmina Pablo en el capítulo 4, va a ser muy importante. Pablo insta a Timoteo para que siempre tenga presente algunas cosas: la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra, la oración y la exhortación. Pero ahora vamos a ver en nuestro texto de hoy cómo Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, exhorta con respeto, con amor, con pureza, y cuida a las viudas vulnerables de la congregación. ¿Sabemos que tenemos que exhortar? Sí, pero Pablo nos va a decir cómo tenemos que hacerlo y cómo debe ser ese trato con los hermanos de nuestra iglesia. Así que les pido a mis hermanos que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 5. Vamos a leer una porción bastante extensa desde el 1 hasta el 16. 1 de Timoteo capítulo 5, versículos del 1 al 16. Vamos a leer en versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, y oramos al Señor. Dice la palabra de Dios: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero, versículo 11, rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, tuya es la gloria, Señor, y la honra. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos escudriñar profundamente tu verdad y que esa verdad podamos llevarla a la acción en nuestra vida práctica de iglesia, Señor. Ayúdanos a atender estos mandatos
que vemos en tu palabra. Ayúdanos en nuestro corazón. Ayúdanos a sentir compasión, Señor, por esas personas que lo necesitan. Ayúdanos en nuestra piedad, en nuestro amor los unos por los otros. Tú, Señor, quien escogiste a tu pueblo para ti, ayúdanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seguramente alguno de ustedes ha escuchado la frase de que los hombres viven menos, ¿verdad que sí? Los hombres viven menos. Muchas personas lo dicen y vemos de una manera jocosa en las redes sociales como dicen, por esto es que los hombres viven menos y normalmente salen haciendo algo muy peligroso. Y aunque esta frase es dicha por muchas razones, nosotros podríamos darnos cuenta que a nivel de estadística es una realidad. Los hombres viven menos. Y una de las principales causas de que los hombres vivan menos que las mujeres es debido a que los hombres están mucho más expuestos a los trabajos fuera de casa. Aparte de esto, a trabajos que ameritan mucho riesgo. Esto, por supuesto, causa un mayor desgaste físico y un nivel de estrés muy alto por la carga de trabajo, por la responsabilidad económica y por el sostén de su familia. Y a esto se le añade también el peligro o la posibilidad de sufrir accidentes mortales debido a sus trabajos. Ahora bien, otra causa enorme de muertes en los hombres son las guerras. Es la violencia que vemos en el mundo. Cuando nosotros vemos las guerras a la luz de las Escrituras en el Antiguo Testamento, vemos que normalmente morían muchísimos hombres. Y hoy en día, lamentablemente, las guerras no han cesado. La violencia no ha cesado. Vemos, por ejemplo, cómo en la guerra entre Rusia y Ucrania han muerto miles de soldados. Han muerto mujeres, han muerto niños, es verdad, pero la gran mayoría son hombres. Vemos en los países musulmanes cómo la violencia reina y cada año decenas de miles de hombres mueren. Mire lo que decía una mujer de Irak, de 42 años. Ella decía lo siguiente: mi marido murió cuando el autobús que lo llevaba al trabajo sufrió una terrible explosión por los terroristas o por los enemigos. Aquella mañana salió de la casa sobre las 8 para dirigirse al mercado, su lugar de trabajo, y en media hora ya estaba muerto. Tras su fallecimiento, me he convertido en madre y padre de 4 niños, los cuales dependían del sustento económico de mi esposo. Nuestras condiciones de vida cambiaron mucho y han sido muy duras todo este tiempo. Sin embargo, creo que mi situación actual es mejor que el de otras viudas, muchas mayores, sin posibilidad de salir a trabajar. Y termina diciendo, a ellas, ¿quién las cuidará? Hermanos, la lamentable implicación de que tantos hombres mueran es que en su gran mayoría detrás de ellos hay familias, hay mujeres que quedan desamparadas porque dependen de él y de sus ingresos. Más allá de la necesidad física, espiritual y de seguridad que da el hombre en casa, lo cual es extremadamente importante, hay un peso enorme que es el peso económico. Y digo en su gran mayoría porque en nuestra sociedad actual sabemos que hay muchas mujeres que trabajan y que si llegase a ser el caso de que un hombre muera, bueno, ellos podrían salir a trabajar y podrían sustentarse sin ningún problema. Ahora bien, en la antigüedad, cuando se escribía nuestro texto de hoy, el diseño de Dios de que el hombre saliera y se esforzara trabajando para proveer, para cuidar, y que la mujer estuviera en casa cuidando de ella, de sus hijos y de su casa, por supuesto, era mucho más tomado en cuenta que en nuestra actualidad. Y en esa época las guerras eran mayores, eran muy fuertes. La persecución hacia los creyentes era fuerte. Y eso hacía que muchos hombres murieran y dejaran a sus mujeres desamparadas. Ahora, lo glorioso de esto, hermanos, es que a pesar de que la muerte del hombre dejaba desamparadas a sus mujeres, había un Dios todopoderoso que no lo hacía. ¿Recuerdan la pregunta de la viuda que acabamos de decir? Que al final decía, ¿quién las cuidará? ¿Quién las cuidará? Si nosotros nos preguntáramos, ¿quién cuidará de nuestras hermanas viudas? La respuesta sería, Dios lo hará. Y Dios ha hecho parte a la iglesia de este cuidado. El celo de Dios a lo largo de las Escrituras por las viudas y también por los huérfanos, por los extranjeros, es tremenda.
Y justamente eso es el grueso de nuestro texto de hoy, como lo podemos ver desde el verso 3 hasta el 16. Es de lo que más habla Pablo. Dios no se toma con simpleza el cuidado que se deben tener por las viudas vulnerables, específicamente por las viudas de la iglesia. Y por eso podemos ver que hay una porción bastante larga y bastante específica para el cuidado de ellas. Sin embargo, como vemos al principio de nuestro texto, vamos a darnos cuenta cómo Pablo da regulaciones a Timoteo en la práctica con el trato que debemos tener, no solamente con las viudas, lo cual vamos a tomarnos una gran parte del sermón para eso, sino el trato con el otro grupo de la iglesia, en el cual todos deberíamos vernos, los ancianos, las ancianas, los jóvenes y las jóvenes. Así que vamos a dividir nuestro texto en 4 partes, una estructura de 4 partes. En el verso 1 y 2 vamos a ver una exhortación honrosa a los hermanos en la fe. En los versos 3 al 8 vamos a ver el trato honroso con las viudas. En los versos 9 y 10 vamos a ver las características de las verdaderas viudas. Y en el versículo 4, y en los versículos del 11 al 16, punto 4, vamos a ver una advertencia con las viudas jóvenes. Y lo que quisiera, hermanos, que tuviéramos en mente mientras recorremos nuestro texto de hoy es que nosotros como iglesia debemos tratar con honra a nuestros hermanos y estar atentos al cuidado honroso de las viudas vulnerables. Voy a repetir. Debemos tratar con honra a nuestros hermanos y estar atentos al cuidado honroso de las viudas vulnerables. Por eso el título del sermón de hoy es Un trato honroso. Ahora vayamos a nuestro primer punto, versículos 1 y 2. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Cuando nosotros vemos lo que le dice Pablo a Timoteo al final del capítulo 4, vemos, como dijimos, que uno de los aspectos importantes que debía tener Timoteo y que no debía olvidar era la exhortación. Aparte de la lectura de la palabra, enseñanza, era la exhortación. Pablo le dice en el versículo 15 que se ocupe de estas cosas, que son cosas importantes, que no las descuide. Pero ahora en nuestro texto vamos a ver cómo esa exhortación debe ser llevada a cabo con nuestros hermanos. Y de una manera general, me encanta que Pablo acá le dice prácticamente que trate a los demás como si fueran miembros de su familia. Miren la analogía que hace. Háblale como a padres, como a madres, como hermanos, como hermanas. Un verdadero creyente, hermanos, restaurado por el Señor, definitivamente valoraría este consejo, ya que sabemos que hay personas, incluso creyentes, que lamentablemente tratan muy mal a sus familiares. Pero Pablo le dice acá, si vas a exhortar a un anciano de la congregación, hazlo como si fuera tu padre, dando la idea de hacerlo con mucho tacto, con mucho respeto, como trataríamos a nuestro padre. Y aquí habla de anciano y nosotros vemos que en la Biblia se menciona anciano en varias oportunidades para referirse específicamente a 2 cosas. Podría estar hablando de pastores, obispos, es decir, el cargo ministerial, o podría estar hablando simplemente de hermanos de una edad avanzada. En este caso estamos hablando de esa opción, porque a los ancianos como cargo dentro de la iglesia, Pablo se va a dirigir luego más adelante en el capítulo 5. Entonces, Timoteo debía exhortar de esta manera en caso de que fuese necesario. Pero Pablo le da la advertencia al principio. Lo primero que le dice es, no reprendas con dureza al anciano. Es decir, no lo trates con una severidad desmedida. Recuerda, Timoteo, que tú eres un hombre joven y que tienes que cuidarte. Eso te pone en una situación bastante particular con los creyentes. Así que fíjate cómo tratas a los mayores. Y aunque nadie debe menospreciar tu juventud, no es prudente que te dirijas a las personas mayores que tú de una manera inadecuada. ¿Es necesario que los exhortes en el Señor? Sí, por supuesto que sí, hay que hacerlo. Si alguien está haciendo algo mal, es tu deber llamarle la atención. Es nuestro deber guiarlo en el camino del Señor, pero hacerlo con honra. Imagínate que le estás hablando a tu propio papá. Y seguramente muchos de ustedes pueden entender esto muy bien. ¿A quién se le ocurriría hablarle a su papá de una manera inadecuada, honestamente? Hermanos, esto no solo sería deshonroso a los ojos del Señor,
sino que puede salir muy mal parado físicamente también. Tenemos que tratar a nuestros padres con respeto. Pero luego le dice que la exhortación a los más jóvenes que sea como a hermanos, y da la idea de hacerlo con cariño, sin rivalidades, que nuestros hermanos puedan sentir de nuestra parte una exhortación que venga desde el amor. Muchas veces serán exhortaciones fuertes, contundentes, pero donde prevalece el amor y el cuidado del alma de nuestro hermano, donde prevalezca el celo de que ellos puedan arrepentirse para la gloria de Dios. Ahora, dice a las ancianas como madres. Bueno, ¿cómo tratas a tu madre? Piensa en cómo tratas a tu madre. Pues no sé si quizás no lo hagas o lo hagas de una manera inadecuada, pero aquí Pablo le da la idea a Timoteo de hacerlo con mucho amor, con mucha reverencia, con mucho respeto. Dice Proverbios 16:31, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Debemos tratar a nuestras madres o a las ancianas de nuestra iglesia con honra, como si fuera nuestro padre, nuestra madre. ¿Qué dice el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Esta es la idea de Pablo cuando le dice a Timoteo cómo tratar a los demás, con honra. Por eso el título, un trato honroso. Y por último, Pablo le dice que debe tratar a las más jóvenes como hermanas. Y aquí le da un poquito más de información. Le dice con toda pureza. Así que debemos tener cuidado en cómo hablamos con nuestras hermanas, cómo las tratamos, cómo las vemos. Y a pesar de que esto está dirigido a un hombre joven como Timoteo, quien podríamos pensar que está en un terreno más vulnerable que un hombre mayor, debemos tener en cuenta todos nosotros que nuestro trato con nuestras hermanas, y dicho sea de paso, el trato de las hermanas con los hermanos también, debe ser sin un estímulo mundano, sin dobles intenciones, con toda pureza, con todo respeto, cuidando siempre los corazones. Y tomando lo global de los 4 grupos, repito hermanos, a pesar de que es un mensaje dirigido a Timoteo, es un principio que todos nosotros como iglesia debemos atender, debemos seguir y por el cual nosotros debemos regirnos. El trato unos con otros, incluso en momentos de exhortación, debe ser con honra, donde prevalezca la humildad, el amor, ver a los demás como superiores a nosotros mismos, donde prevalezca siempre el Señor y su santa voluntad. Amén. Ahora, seguimos en el texto y vamos a leer ahora los versos del 3 al 8. Entramos en el terreno ahora de las viudas. Dice Pablo, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, como decíamos en la introducción de nuestro sermón, en aquel tiempo era un porcentaje realmente mínimo el de mujeres que podían tener un ingreso a causa de su trabajo. En su gran mayoría las mujeres dependían del sustento económico de su esposo, quien era el encargado de salir, de trabajar y de proveer. Si una mujer quería salir a buscar trabajo, era muy difícil que lo consiguiera porque los trabajos estaban dispuestos solamente para los hombres, ya que las mujeres estaban en sus casas cuidando de ella y de sus hijos. Esto quiere decir que si el hombre llegara a faltar, esta mujer quedaba desamparada totalmente. Y es justamente lo que conocemos como una mujer viuda, una mujer que ha perdido a su esposo y ha quedado desamparada. Pero Dios se toma muy en serio el cuidado por estas mujeres. Tanto así que no solo vemos lo extenso del texto en esta carta, sino que vamos a ver a lo largo de las Escrituras cómo Dios se interesa particular y especialmente por ellas. Fíjense que en el grupo generales de la iglesia, en los grupos generales, solamente tenemos 2 versos. Y más adelante, cuando se dirige a los pastores, también toma 1 o 2 versos para hablar de ellos. Pero con el trato hacia las viudas son 14 versos y bien específicos. Dios se toma muy en serio este tema, de modo que nosotros también debemos prestar muchísima atención. Él
es el defensor, dice la palabra, el defensor de las viudas. Dice el Salmo 68:5, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Salmo 146:9 dice, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. Y hermanos, por falta de tiempo, obviamente no vamos a leer todos los textos que se mencionan en la viuda, pero vamos a ver algunos más. En Deuteronomio 10:18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Proverbios 15:25, el Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Y si nos queda alguna duda del celo que Dios tenía por estas mujeres viudas desamparadas, mire lo que dice este pasaje en Éxodo 22, del 22 al 24. Hermanos, dice, a la viuda y al huérfano no afligirán, dice el Señor. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. ¿Ven la intensidad con la que el Señor se toma esto? Si afligen a las viudas, yo escucharé su clamor, dice el Señor. Se encenderá mi ira y los mataré a espada y sus mujeres a las que ustedes afligen también seguramente van a ser afligidas. Recordemos, hermanos, que Dios es el Padre defensor de las viudas. Así que cuidado, todos nosotros, de no afligir a ninguna de ellas. Y no solo con no afligirlas, sino cuidado con no tratar con honra a esas hermanas. Ay de nosotros si no atendemos esto con seriedad. No solamente el pastor, no solamente los diáconos, la iglesia entera. Recuerden, debemos tratar con honra a nuestros hermanos y estar atentos al cuidado honroso de las viudas vulnerables. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ¿creen que la situación cambia? Para nada. Dios sigue tomándose muy en serio el tema de las viudas. Dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Hermanos, en el comienzo de la iglesia, nosotros podemos ver cómo uno de los primeros problemas que surgen tiene que ver justamente con el cuidado de las viudas. En el libro de los Hechos se revela un primer descuido de estas hermanas por parte de la iglesia. ¿Ustedes saben a causa de qué comenzó el ministerio diaconal de la iglesia? ¿Saben cómo se incorporaron los diáconos en la iglesia? Por un problema que había con las viudas que estaban siendo desatendidas. Miren lo que dice, leamos Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice que por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, refiriéndose a los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, era tal el descuido por estas mujeres viudas que los apóstoles estaban desplazando lo más importante de su ministerio para hacer algo que se supone que la iglesia debería hacer. Al ver este gran problema, ellos decidieron reunirse y reunieron a la congregación para que se cogiera un grupo de hermanos que se dedicara exclusivamente a la ayuda de las viudas, a hacer este servicio dentro de la iglesia. Y aquí no es que servir mesas o estar atentos a la distribución diaria de los alimentos sea algo menos honorable que el ministerio de la palabra, perdón. Es que simplemente, hermanos, dentro de la iglesia, en la unidad de la iglesia hay diversidad de dones. Cada quien, como dice Efesios 4, cumpliendo con el funcionamiento adecuado de cada miembro, se produce el crecimiento de la iglesia para su propia edificación. Entonces la iglesia crece y se edifica cuando cada quien hace lo que tiene que hacer. Entonces Dios deseaba, desde el Antiguo Testamento,
siguiendo con el nuevo pacto y en el comienzo de la iglesia, que el cuidado de las viudas tuviera mucha relevancia. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros aquí quizás no habíamos visto esto como algo tan importante. Es decir, si nosotros pensamos y razonamos un poco y vemos que alguna hermana, su marido fallece, nosotros podríamos sentir algo de compasión, ir a esa hermana, darles palabras de aliento, quizás orar por ella 1, 2, 3 veces hasta que se olvide el tema. Pero Dios no quiere que nos tomemos esto de esta manera. Dios desea que nuestro corazón sea correr la brecha con esa hermana, suplirla en su necesidad, que la iglesia entera esté atenta a ver si las necesidades de esa hermana viuda están cubiertas. No solo de palabras, de acciones claras y reales. Pero hay algo importante en nuestro texto. Y es que Pablo dice al principio del versículo 3, honra a las viudas, que en verdad son viudas. Y esto es muy importante. Bueno, pastor, ¿quiere decir entonces que hay viudas que no son viudas? ¿Cómo es eso? ¿Hay viudas falsas? Bueno, no necesariamente. Es decir, una mujer que pierde a su esposo es viuda. No hay otra palabra para eso. Lo que sí puede haber es una mujer astuta que se haga pasar por desamparada totalmente para que la iglesia entonces cubra por completo sus necesidades. El texto nos enseña que si esta mujer viuda tiene familia, entonces es necesario que esos familiares se hagan cargo de ella, puedan demostrar piedad y hacerse cargo de ella. Es decir, no es obligación de la iglesia hacerse cargo de estas viudas totalmente. Delante de Dios, la responsabilidad primaria recae sobre los familiares, hijos, nietos. Sin embargo, también es necesario que Timoteo pueda instruir a estos familiares en lo que tienen que hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ordena estas cosas, le dice en el versículo 7. Tú tienes que enseñarle, Timoteo, a estos hermanos que no pueden hacerse la vista gorda de las viudas desamparadas. Tienen que prestar atención y con un fin, dice, tienen que hacerse cargo de ellas para que sean irreprochables. En el verso 7 dice, ordena estas cosas, el imperativo es claro. Y si ellos acatan el mandato, definitivamente están entonces demostrando una obediencia piadosa delante de Dios y delante de los hermanos. Por eso Pablo dice, para que sean irreprochables, es decir, para que nadie pueda acusarlos de que están haciéndolo mal. Esta es la voluntad de Dios. Porque el verso 4 nos muestra que la conducta piadosa de los hijos, de los nietos, para con sus viudas, es algo agradable al Señor. Eso es agradable delante de Dios. Entonces vemos que hay mujeres que quedan viudas, pero no necesariamente quedan desamparadas del todo, porque tienen familiares de quienes puede depender. Sin embargo, aquellas que no, dice el versículo 5, la que en verdad es viuda, cuando dice la que en verdad es viuda se refiere a que tiene alguien, a que no tiene nadie, que se haga cargo de ella. Dice que esa mujer está en una actitud permanente de esperanza en Dios. Esta viuda que ha quedado sola deposita su confianza absoluta en el Señor. Día y noche clama al Señor por ayuda. ¿Saben por qué? Porque no tiene a nadie más. Depende solamente de su Señor. Y recordemos que Dios es el defensor de ellas. Y si Dios es el defensor de ellas, Dios las escucha, y no solo las escucha, Dios les brinda su abrigo. A ella, las que en verdad claman a Él, las que tienen un corazón correcto, las que claman a Él de la manera más desesperada posible. Una mujer que hace esto es una mujer viuda que ha entendido quién es Dios y que ha entendido su posición delante de Él. Es una mujer apasionada en el Señor que busca servirle, que busca estar en dependencia absoluta de Él. Es una mujer que si llega a faltarle su marido, su actitud hacia el Señor no cambia para nada. Todo lo contrario, se intensifica. Veamos un ejemplo de una viuda en Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37. Dice que había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de una edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca, miren lo que dice esta mujer,
nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Estamos hablando de una mujer de edad avanzada, que aún habiendo perdido a su marido, vivía como una hija de Dios, sirviendo constantemente en el templo, con ayunos, con oraciones. Ahora bien, el texto nos da un contraste ahora en el verso 6, que dice que hay otras que no tienen necesariamente esa actitud, sino que se entregan por completo a sus placeres desenfrenados. Esas que llevan una vida mundana deliberada, dice el pasaje, que aunque estén vivas físicamente, están muertas. Su manera de vivir refleja y demuestra que no han sido regeneradas por el Señor y que están muy alejadas del Dios de la Biblia. Es por eso que en nuestro tercer punto del sermón nosotros vamos a ver las características de estas verdaderas viudas para que puedan ser puestas en la lista de ayuda por parte de la iglesia. Hermanos, y no es que no nos importen aquellas viudas que no son creyentes, sino que Dios ha decidido que principalmente proveamos a nuestras viudas, especialmente a los de nuestra casa. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos visto iglesias que hacen campañas, proyectos grandísimos para ayudar a personas en la calle, a abuelitos, a viudas desamparadas, a niños sin hogar, y al mismo tiempo dentro de su congregación hay personas con muchísima necesidad? ¿Les parece esto lógico? Yo estoy seguro que todos nosotros podríamos estar de acuerdo que hacer este tipo de labores sociales está muy bien, ¿verdad? Es decir, que sintamos compasión por el necesitado, está bien. Que queramos darle alimento a la persona que lo necesita en la calle, eso está muy bien y hay que hacerlo, dicho sea de paso. Pero si nosotros hacemos eso y los nuestros en nuestra iglesia están en necesidad y no estamos prestando atención a eso como algo prioritario, entonces lo estamos haciendo muy mal. ¿Saben cómo ve Dios a esas personas que no se hacen cargo de los suyos, especialmente de los de su casa? Versículo 8. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos míos, muchos incrédulos cuyos corazones están extremadamente alejados de Dios, cuya alma está condenada al infierno, esos incrédulos muchas veces están más atentos a las necesidades de los suyos. Muchos paganos, muchos impíos entienden por sentido común el gran valor que tienen sus padres, quienes los trajeron a este mundo, y entienden que es honorable hacerse cargo de ellos, y entienden que deben estar atentos a su contexto familiar. Entonces nosotros, los hijos de Dios, ¿cómo es posible que nos comportemos de una manera desinteresada por los nuestros? Parecemos peores que los incrédulos. Pareciera entonces que nuestra fe es cuestionable, porque el Señor dice que los que no hacen eso han negado la fe y son peor que un incrédulo. Hermanos, y aquí podemos pensar en nuestros familiares más cercanos, padres, hermanos, tíos, primos, etc. Pero si tú eres un verdadero creyente, nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, entonces eso quiere decir que tú eres parte ahora del cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia. Y si tú miras a tu alrededor, vas a darte cuenta que muchas personas que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas por el Espíritu Santo de Dios, no son simplemente conocidos o no son simplemente amigos, son tu familia directa. Muchas veces no pensamos en esto, pero nosotros, la iglesia del Señor, es una familia, no somos amigos, somos una familia. Y por ellos es que Dios va a pedir cuenta, va a pedir que rindas cuenta delante de Él. Cuando yo esté parado delante del trono de Dios, voy a rendir cuenta delante de Él por mi trato y por mi cuidado hacia mis hermanos. No como pastor, como creyente, como hijo de Dios. Cada uno de nosotros debemos estar atentos a esto. Iglesia, si una hermana queda viuda y está desamparada porque no tiene nadie quien cuide de ella, quiero que sepas que tú eres ese hijo o esa hija, que tú eres ese nieto o esa nieta que esa mujer necesita. Y que Dios demanda de ti que la cuides,
que la trates con honra, que supla su necesidad. Ahora, ¿esto es una opción para ti? ¿Para mí? Bueno, sí. Podríamos hacernos los locos con esta información. Pero debemos entender que para Dios es un tema extremadamente serio y que es un mandato bien claro que se nos deja. Pablo le dice a Timoteo, ordena esto a la iglesia, ordénalo para que sean irreprochables. Ahora, veamos nuestro tercer punto de la estructura, que nos va a llevar a ver quiénes eran esas viudas, de las cuales había que hacerse cargo especialmente. Y digo especialmente porque, si bien es cierto de cualquier viuda que ella quedaba desamparada totalmente, debe ser ayudada por la iglesia. Aquí en los versos 9 y 10 se nos muestra una lista que nos da la idea de que había un grupo de esas viudas que debían ser atendidas de una manera muy especial. Leamos de nuevo los versículos 9 y 10. Dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. La iglesia debía colocar en una lista a esas viudas que debían ser sostenidas en sus necesidades básicas regularmente, constantemente, porque no podían hacerlo por ellas mismas. No tenían a nadie que lo hiciera. Pero Pablo dice que estas mujeres debían cumplir con algunas características y empieza diciendo que no menor de 60 años. En la época se consideraba que esta edad de 60 años era una edad donde las mujeres podían retirarse, jubilarse, era una edad apta para retirarse. Y las mujeres habrían ya terminado su ciclo de crianza. Y por ser viudas y por no tener una responsabilidad directa con su esposo, entonces podían consagrarse al servicio de la obra. Podían estar en la iglesia sirviendo como la viuda que leíamos en Lucas capítulo 2. Luego dice esposa de un solo marido. Y aquí hay un punto importante. Esto no se está refiriendo, hermanos, a que la mujer no podía estar casada más de una vez. Porque si no, entonces Pablo se está contradiciendo cuando más adelante le recomienda a las viudas jóvenes que se casen de nuevo. No se refiere a eso. Aparte, en 1 Corintios, capítulo 7, 39, dice que la mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Y atento con esas últimas palabras. Con quien desee, solo que sea en el Señor. Lo que da la idea, hermanos, de esta característica es que haya sido una mujer caracterizada por la fidelidad y por la devoción a su esposo, consagrada por completo a él. Ahora le dice que tenga testimonio de buenas obras. Y aquí, al igual como termina el versículo 10, da la idea de ser una mujer que haya tenido un carácter realmente piadoso durante su vida. Ellas debían tener un carácter correcto delante de Dios, preocupadas por el Señor, preocupadas por la obra del Señor. Si había hecho un buen papel criando, si había sido hospitalaria, si había tenido un corazón humilde y servicial, si había ayudado a los santos y a los afligidos. Esta es la clave. Esta es la clave para poner a estas viudas en la lista, que tengan un carácter piadoso. Esta es la clase de viuda que la iglesia debería considerar para ponerla en esa lista de ayudas. Ahora bien, hermanos, si hay una lista para algunas, eso quiere decir que entonces hay otras que la iglesia no debería considerar para poner en esa lista de apoyo. Y es justamente nuestro cuarto y último punto de la estructura. Dice, desde el 9 dice que la viuda, desde el 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero, y ese pero es importante, porque nos da el contraste. Aquí la iglesia debía saber que había algunas que no deberían ser consideradas. Dice, pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y ya vamos a explicar eso. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas.
Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, que no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Debemos tener cuidado con esta sección del texto, porque aquí Pablo no está enseñando que no se debe brindar apoyo a cualquier tipo de viudas, así sean más jóvenes. No está hablando de eso, porque sabemos que todo el que necesite hay que darle. Nuestro corazón debe estar dispuesto a ayudar a todas las viudas mayores, a las viudas jóvenes, a cualquiera de nuestros hermanos tenemos que ayudar. Lo que sí nos enseña el texto es que esas viudas que son más jóvenes no deberían ser incluidas en la lista del cuidado especial. Y aquí Pablo va a argumentar el por qué. No dice que no las pongan y ya. Dice, no las pongas por esto. Aquí hay un peligro relacionado con estas mujeres jóvenes. Hay un peligro de que sean sostenidas completamente por la congregación. De hecho, en aquella época había mujeres astutas, muchas de ellas adineradas o por lo menos con lo suficiente para vivir, que se hacían pasar por desamparadas, se iban a la iglesia para buscar apoyo económico y ellas hacer lo que les daba la gana. Eran mujeres que no tenían temor de Dios, que se la pasaban haciendo cualquier tipo de locura. Sin duda alguna eran mujeres engañadoras, que solamente querían sacar provecho de la iglesia. Muy probablemente esto estaba en la cabeza de Pablo mientras escribía y por eso advierte el peligro. Él dice, cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, algunas de las viudas jóvenes solicitaban estar en esa lista de viudas sostenidas. Varias de ellas las acabamos de mencionar, mujeres apartadas, muy alejadas de la voluntad del Señor. Pero había otro grupo que podían hacerlo con un corazón genuino. Y cuando lo hacían, ellas prometían no volverse a casar para estar consagradas a la obra del Señor. Era una de las promesas que ellas decían para poder estar en la lista de las viudas ayudadas. Pero Pablo veía esto como algo extremadamente peligroso a pesar de las buenas intenciones de estas mujeres. Porque al tiempo, dice, cuando pase el tiempo, ellas podían empezar a tener deseos sensuales y se iban a querer casar. Y se iban a querer casar con cualquiera. Y esos deseos de casarse con cualquiera, hermano, incluye a casarse con incrédulos. Ellas simplemente iban a querer satisfacer un deseo carnal. Eso podía suceder y Pablo lo sabía. Haciendo eso, por eso dice la palabra, ellas abandonarían su promesa anterior, lo cual traería condenación a ellas mismas y muchas consecuencias negativas a la iglesia. Ahora, adicional a esto, como también dice nuestro texto, el peligro inminente era la ociosidad, dice Pablo. Mujeres jóvenes, fuertes, que podían trabajar, que podían valerse por sí mismas, al tener sus necesidades económicas cubiertas, podían caer fácilmente en el ocio, en estar metiéndose en chismes, en conversaciones que no son convenientes. Es por eso que Pablo dice en el 14, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, que no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Entonces las viudas jóvenes, en vez de estar pendientes de ser sostenidas para ellas estar libres y hacer lo que quisieran hacer, lo que deben entender es que están en la capacidad de valerse por sí mismos y que tenían que tener en perspectiva el volver a casarse, el tener hijos y cumplir el rol que Dios les ha dado como madres y como esposas. De ese modo, estas hermanas serían irreprochables, como comentamos hace un rato. No darán ocasión al adversario para condenarlas. Nadie podría decir que se están conduciendo, de una manera errada. Esto es lo correcto y a esto es que deben estar atentas. Porque dice el versículo 15 que algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. O en otras palabras, ya algunas han apostatado, se han desviado de la verdad. Y miren cómo cierra Pablo. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, fíjate si dice, si alguna creyente, le está hablando a las mujeres, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas.
Es lo mismo que vimos en los versículos del 4 al 8, solamente que aquí Pablo está haciendo un énfasis diciendo que si así la situación lo requiere, estas viudas, mujeres, jóvenes, debían hacerse cargo de las viudas. Es decir, ellas no deberían ser una carga para la iglesia. Ellas debían estar acompañando a la iglesia para hacerse cargo de las viudas que de verdad son viudas. Y me encanta cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se le escapa nada y dirige la orden tanto a mujeres como a hombres, creyentes en la iglesia en general. Y definitivamente para obedecer este mandato de tratar con honra, la piedad, hermanos, es una pieza clave en toda esta ecuación. La piedad en cada uno de nosotros. Según el diccionario, la piedad es una virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Una buena teología sin piedad no sirve de nada. Una buena teología, una buena comprensión de Dios sin piedad, sin compasión, sin amor, no sirve de absolutamente nada. Hermanos, una conducta piadosa es algo que debe caracterizar a un creyente. El buen trato, la consideración intencional que debemos tener unos con otros, es algo que debe caracterizarnos como verdaderos hijos de Dios. La actitud que un creyente asuma con respecto a esto que estamos tratando va a demostrar si en verdad conoce y ha creído el verdadero evangelio de Cristo. Nuestro Señor vino a este mundo no solamente a salvarnos, lo cual es lo más glorioso e importante de nuestra vida, sino que ese Señor que padeció un sufrimiento indecible, como leíamos en Isaías 53 hace algunos días, ha traído libertad y ha traído y nos enseña a vivir en este mundo piadosamente. El Señor vino a este mundo, nos salvó y nos enseña a vivir piadosamente. Es lo que nos dice Tito, capítulo 2, que estaremos estudiando en algunos meses, si Dios lo permite. Dice que el Señor se manifestó para traer salvación a los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo justa, sobria y piadosamente. Es decir, que un hijo de Dios, cuyo corazón ha sido regenerado, ha sido cambiado de piedra a carne, que no vive más bajo la esclavitud del pecado, bajo el dominio de Satanás, es un hombre o una mujer que da frutos de salvación. En pocas palabras, un creyente que no ama no existe. Un creyente que no es piadoso no existe. Dice Primera de Juan, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el cuidado que tengamos los unos por los otros va a demostrar el verdadero amor de Dios. Va a demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo. Es lo que dice el Señor en Juan. En esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Hermanos, si revisas tu corazón y sientes un desinterés total por estas cosas, yo te pido que cuestiones lo que dices creer. Porque el Dios de la Biblia da vida en Cristo. Y la manera en la que nosotros podemos saber si en verdad hemos sido salvados por Él es porque tenemos celo de lo que Dios tiene celo y porque aborrecemos lo que Dios aborrece. Dios es celoso con el trato con las viudas. ¿Tú lo eres? Dios es celoso con el trato con los demás. ¿Tú lo eres? ¿Es importante esto para ti como para Dios? Dios aborrece una actitud desinteresada por las viudas. ¿Tú también? Si tu respuesta es no, hermano, arrepiéntete de tus pecados y corre muy rápidamente a los pies de Cristo porque lo necesitas desesperadamente. Necesitas que el Señor cambie tu corazón. Necesitas que el Señor ponga en ti amor y piedad por tus hermanos. Y aquellos que podríamos decir que sí, pero que definitivamente no lo habíamos visto con tal magnitud de importancia, debemos también arrepentirnos por no habernos tomado esto tan en serio. Y nosotros debemos pedir su ayuda para que Él nos fortalezca cada día más en esta área de nuestra vida. ¿Y saben cómo podemos empezar a prestar más atención a esto? Bueno, el primer paso es que te congregues regularmente. Que te congregues regularmente en tu iglesia, porque solamente así podrás conocer a tus hermanos.
Podrás conocer las necesidades de tus hermanos. Podrás tener la oportunidad de tratarlos de la manera adecuada. Podrás saber quiénes son las viudas que necesitan de tu ayuda. Podrás poner en práctica la exhortación, tanto recibiéndola como dándola. Hermanos, un trato honroso solamente es posible en un contexto de comunión eclesial, solamente. Así que empecemos por tomarnos en serio la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, y siga transformando nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hay textos que pareciera ser no tan atractivos para nosotros. Hay textos como lo que leemos, Señor, que muchas veces pasamos por alto y no nos detenemos a ver el corazón del texto, lo que tú nos quieres enseñar, Señor, los detalles tan específicos que tú nos dejas. Muchas veces queremos escuchar cosas buenas, grandiosas, de lo que tú haces, de lo que tú nos das, de lo que tú provees. Muchas veces queremos escuchar doctrina profunda y aprender sobre teología. Pero Señor, muchas veces descuidamos aspectos prácticos tan vitales, tan básicos, como el cuidarnos unos a otros, como el tratarnos de una manera honrosa unos a otros, de cuidar a las viudas de la congregación desamparadas. Definitivamente tú, Señor, te tomas muy en serio esto. Ayúdanos a nosotros en nuestro corazón a valorarlo, Señor, como tú lo valoras, a ser celoso de esto, tal como tú lo eres, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra simpleza, cambia nuestro orgullo, Señor. Somos viles pecadores y necesitamos de ti. Ayúdanos a poner estas cosas en práctica. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra porque solamente tú eres digno. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los guarde.